Imagínate que alguien te corta la oreja. Sí, tu oreja. Lo normal sería ir al hospital, ¿no? Bueno, en el siglo XVIII, ese detalle provocó una guerra que duró 10 años entre dos imperios. Hoy te cuento cómo un trozo de cartílago flotando en un frasco encendió la chispa de un conflicto histórico. Y créeme, no vas a creer cómo termina esta historia. Corría el año 1731. El capitán inglés Robert Jenkins navegaba por el Caribe, convencido de que estaba en plena aventura comercial, aunque en realidad se dedicaba un poquito al contrabando. De repente, fue interceptado por los guardacostas españoles. España sospechaba, con razón, que los ingleses estaban haciendo negocios ilegales en sus colonias. Y entonces vino la sorpresa. Para darle una lección, los españoles le cortaron la oreja a Jenkins. Sí, nada de multas, nada de advertencias, directo al bisturí improvisado. Lo mandaron de vuelta con su oreja en la mano y con la frase, «Llévasela a tu rey». Una escena digna de una parodia. Imagínate al pobre Jenkins pensando, ¿dónde guardo esto? ¿En el bolsillo? ¿En la mochila? ¿O lo cuelgo como amuleto? Después del incidente, Jenkins guardó su oreja en un frasco con alcohol, como si fuera un trofeo macabro, y allí se quedó, esperando su momento de gloria. Pasaron los años y en 1738 decidió llevarla nada menos que al Parlamento británico. Imagina la escena, un capitán entrando solemnemente, abriendo su abrigo y sacando un frasco con una oreja flotando. Los políticos quedaron impactados y la prensa británica no tardó en convertirlo en un escándalo nacional. La oreja de Jenkins se transformó en un símbolo de humillación para Inglaterra. Y claro, la gente pedía venganza. Jenkins fue, literalmente, el primer influencer de la historia. Llevó su contenido exclusivo al Congreso, aunque en lugar de likes, consiguió una guerra. En 1739, la paciencia de Inglaterra se agotó. Con la oreja de Jenkins como símbolo de agravio, el Parlamento declaró la guerra a España. Fue el inicio de lo que la historia recuerda como la Guerra de la Oreja de Jenkins. Inglaterra se presentó como defensora de su honor y del comercio en el Caribe, mientras que España, orgullosa, no pensaba ceder ni un centímetro de sus colonias. Así lo que empezó con un frasco y un trozo de cartílago se convirtió en un conflicto entre imperios. Los británicos lanzaron expediciones navales gigantescas para atacar los puertos españoles. Querían conquistar La Habana, Cartagena de Indias y cualquier lugar estratégico. Pero los españoles estaban listos para defenderse. La ironía, muy pocos soldados recordaban que todo había comenzado por una oreja. Imagínate a los generales británicos motivando a sus tropas. Hombres, vamos a luchar 10 años por la oreja de este señor. Seguro que más de uno pensó, ¿en serio? En 1741, Inglaterra lanzó su jugada más ambiciosa. Un ataque colosal contra Cartagena de Indias, en la actual Colombia. 180 barcos y casi 25,000 hombres. Un ejército flotante más grande que muchos países de la época. Con semejante fuerza, estaban seguros de que la victoria sería pan comido. Pero no contaban con un detalle. El encargado de defender Cartagena era el almirante español Blas de Lezo. Un hombre que parecía sacado de una película de acción o de un set de bloques de construcción medio roto. Le faltaba una pierna, tenía un brazo inmóvil y había perdido un ojo en batallas anteriores. Aún así, con apenas 6 barcos y unos 3,000 hombres, se preparó para resistir. La batalla fue brutal.
Cañonazos, asaltos, barricadas improvisadas. Los ingleses atacaban una y otra vez eran repelidos. Al final, Cartagena resistió. Inglaterra sufrió miles de bajas, perdió barcos y, lo peor, su orgullo. Todo porque un hombre incompleto los derrotó con astucia. Blas de Lezo era como un muñeco de bloques de construcción al que le faltaban piezas, pero justo esas piezas lo convirtieron en invencible. Mientras los británicos tenían 180 barcos, él parecía decir, ¿y? Con medio cuerpo me basta. Después de Cartagena, las cosas fueron de mal en peor para Inglaterra. Sus soldados murieron no solo por las balas, sino también por enfermedades tropicales como la malaria y la fiebre amarilla. En algunos campamentos, la enfermedad acababa con más hombres que los cañones. Los ingleses habían llegado creyéndose invencibles, pero terminaron huyendo con miles de bajas, barcos hundidos y un fracaso monumental. Lo más irónico, en Londres ya habían mandado acuñar medallas celebrando la supuesta victoria, antes de que la batalla terminara. Sí, ya se felicitaban cuando todavía estaban siendo derrotados. Es como si hubieran organizado la fiesta de la victoria, comprado el pastel, inflado los globos y luego llegaran derrotados con el pastel derretido y los globos desinflados. La Guerra de la Oreja de Jenkins no se quedó solo en Cartagena. El Caribe entero se convirtió en un tablero de ajedrez donde Inglaterra y España movían sus piezas. Los ingleses atacaron puertos como La Habana, Santo Domingo y San Agustín en Florida. Querían cortar las rutas comerciales españolas y quedarse con las riquezas que salían de América. Pero las cosas nunca eran tan fáciles. Los españoles conocían el terreno, usaban fortificaciones y además contaban con corsarios que atacaban por sorpresa a los barcos británicos. El Caribe se transformó en un caos de batallas navales, emboscadas y saqueos. Era como un gigantesco juego de atrapa la bandera, pero en vez de banderas, se jugaban oro, ron y el orgullo de imperios. Más allá de las batallas, la vida diaria de los soldados era un verdadero tormento. En el Caribe, el calor era insoportable. Las raciones de comida se echaban a perder y el agua potable escaseaba. Muchos pasaban semanas navegando en barcos infestados de ratas, durmiendo en hamacas húmedas y rezando para que no llegara una tormenta. Las enfermedades eran la peor amenaza. Malaria, fiebre amarilla, disentería. La lista era interminable. Los médicos hacían lo que podían con remedios improvisados, pero la mayoría de las veces solo podían decir que Dios te acompañe. Era tan mala la situación que los soldados a veces se preguntaban, ¿estamos en guerra contra España o contra los mosquitos? La Guerra de la Oreja de Jenkins comenzó en el Caribe, pero pronto se mezcló con un conflicto mucho mayor, la Guerra de Sucesión Austriaca, 1740 a 1748. Sí, lo que empezó con una oreja terminó siendo parte de una pelea internacional donde medio continente europeo se enfrentaba. En Europa, Inglaterra y España arrastraron a sus aliados, Francia, Austria, los Países Bajos e incluso Prusia se vieron involucrados. Lo que era una disputa por comercio en América se transformó en un ajedrez político global. Es como si dos niños pelearan por un dulce y al final terminaran metiendo a toda la escuela en la pelea. Y lo más loco, nadie se acordaba ya de la oreja de Jenkins. Para Inglaterra, la Guerra de la Oreja de Jenkins fue una humillación. Habían invertido millones, enviado flotas colosales y presumido de una victoria que nunca llegó.
La derrota en Cartagena fue un golpe tan duro que en Londres intentaron disimularlo. Los políticos culparon al clima, a las enfermedades, a la mala suerte, a todo menos a sus malas decisiones. La prensa, que antes había encendido la furia patriótica con la famosa oreja, ahora trataba de cambiar el enfoque para que la gente no preguntara ¿y para qué tanto sacrificio? Era como organizar una fiesta, invitar a todos tus amigos, prometer la mejor música y comida, y terminar con el karaoke desafinado de tu tío y papas fritas quemadas. El nivel de decepción era histórico. Mientras Inglaterra lamía sus heridas, España celebraba. La defensa de Cartagena de Indias se convirtió en una leyenda. Blas de Lezo fue el héroe indiscutible. Con solo 6 barcos y un cuerpo casi destrozado, había derrotado a una de las mayores flotas de la historia. En las calles de España se contaban historias épicas, aunque ironías de la vida. Blas de Lezo murió poco después, sin recibir en vida el reconocimiento que merecía. Aún así, Cartagena se transformó en un símbolo de resistencia y para los españoles, la Guerra de la Oreja era la prueba de que David podía vencer a Goliat. Los españoles celebraban tanto que seguro más de uno gritó: «¡Que nos manden otra oreja si quieren! Aquí tenemos espacio en la vitrina». Lo más curioso de todo es que, tras años de batallas, muertes y gastos absurdos, casi nadie recordaba ya el motivo original del conflicto. La famosa oreja de Jenkins, que había servido como chispa para la guerra, se perdió en el tiempo. Nadie sabe qué pasó con el frasco, si se rompió, si se tiró, o si alguien lo guardó como una reliquia en algún sótano. Los soldados que habían peleado durante una década ya no hablaban de una oreja, sino de derrotas, enfermedades y hambre. Y mientras tanto, los políticos en Europa se enredaban en tratados y alianzas como si lo de la oreja nunca hubiera ocurrido. Es como discutir con tu pareja durante 10 años y al final ninguno recuerda por qué empezó la pelea. Solo saben que llevan una década discutiendo. La guerra, que había comenzado con un trozo de cartílago en un frasco, terminó oficialmente en 1748 con el Tratado de Aquisgrán. El resultado, después de 10 años de combates, flotas destruidas y miles de muertos, prácticamente nada cambió. Inglaterra no consiguió las ventajas comerciales que buscaba. España mantuvo sus colonias y Europa simplemente siguió peleando por otros motivos. Fue como una montaña rusa que al final regresa al mismo punto de partida. Imagínate pagar boletos para un espectáculo, esperar 10 años de función y descubrir que el show termina sin final. Todos salieron cansados, pobres y preguntándose, ¿para esto tanto escándalo? Y así terminó la Guerra de la Oreja de Jenkins. 10 años de batallas, miles de vidas perdidas, barcos hundidos, ciudades atacadas, todo por un frasco con una oreja dentro. La historia nos deja una lección absurda, pero clara. A veces, el orgullo puede ser más destructivo que cualquier cañón. Los políticos en Londres y Madrid jamás imaginaron que un incidente tan ridículo se transformaría en un conflicto internacional. Y lo más gracioso, al final, nadie ganó nada. Ni Inglaterra consiguió nuevos territorios, ni España salió fortalecida. Y la oreja de Jenkins desapareció en la nada. Si la moraleja fuera resumida en una frase sería: no pierdas la cabeza, ni la oreja, por orgullo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Cuál crees que ha sido la guerra más absurda de la historia? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video para que más gente descubra estas locuras históricas.
Porque en la historia en piezas recordamos el pasado, bloque a bloque.